rumor que se hablaba en Hollywood, en las altas esferas de los raperos, del mundo del entretenimiento. Saben ustedes que Jay-Z y Beyoncé son de los más poderosos dentro de esta industria y ya se dio a conocer. Hay una demanda entablada contra Jay-Z. Aquí les cuento todos los detalles, pero esperen, porque ahora les tengo lo que ahora está diciendo Jay-Z después de su comunicado. Una demanda que fue presentada en octubre de este año en contra de P. Diddy fue modificada para ahora incluir al rapero Jay-Z, acusándolo de haber violado a una niña de 13 años hace más de 20 años en una fiesta de P. Diddy en Nueva York. Ante estas serias acusaciones, Jay-Z usó sus redes sociales para emitir un comunicado bastante fuerte negando dichas acusaciones y diciendo que esta demanda fue interpuesta luego que intentaron chantajearlo, pensando que si lo hacían público, lo obligaban a llegar a un acuerdo. Dice que él no dará ni un peso. ¿Pero por qué sale a relucir esta demanda ahora? Los expertos explican. La razón es esta. Al fin del día, si tiene que ver con la misma ocurrencia, digamos, del mismo evento, en el mismo lugar, el mismo tiempo, el corte, el mismo juez va a traer esa demanda al corte de él. Entonces, esto es solo para evitar digamos, 1, 2, 3 pasos. En otra parte del comunicado, en donde se nota a Jay-Z bastante molesto, esto dice: estas acusaciones son tan atroces que les imploro que presenten una denuncia penal, no civil. Quien cometa semejante crimen contra un menor debería ser encarcelado. ¿No les parece? Estas presuntas víctimas merecían justicia real si ese fuera el caso. ¿Cuál es la diferencia entre una demanda civil y una denuncia criminal? Sí, una denuncia criminal tiene que ver con dos cosas bien diferentes y bien importantes. Primero, cuando se viene ese denuncio criminal, eso es una decisión del fiscal de la ciudad o el condado donde va a venir el caso. La segunda cosa importante es que el remedio primario de la gente que están con denuncias criminales es que la libertad se pueden perder. Comparado con lo que está pasando en casos civiles, eso solo tiene que ver con dinero. Y es que el abogado que representa a la supuesta víctima es el mismo abogado que está representando a más de 100 personas en casos civiles en contra de P. Diddy por delitos como abuso físico, entre otros. Y esto le dijo Jay-Z. No tengo idea de cómo ha llegado a ser un ser humano tan deplorable, señor Busby, pero le aseguro que he visto a personas de su tipo muchas veces. El rapero también dijo que intentaron chantajearlo para evitar la demanda. Alguien como el señor Busby, igual como yo, cuando empezamos este tipo de caso tenemos que pensarlo bien porque ya conocemos y apreciamos que la gente que hacemos este tipo de demandas, como el señor Jay-Z o el señor Combs o lo que sea, alguien famoso y poderosos, que tienes que estar seguro que tienes algún tipo de confianza moral, ética y también legal para hacer y empezar estos tipos de alegaciones. Jay-Z también expresó en su contundente comunicado: mi esposa y yo tendremos que hablar con nuestros hijos, uno de los cuales está en la edad en que sus amigos seguramente verán la prensa y harán preguntas sobre la naturaleza de estas afirmaciones y explicarán la crueldad y la codicia de la gente. ¿Sería llevado Jay-Z como testigo en el caso de P. Diddy que tiene en Nueva York por lo que está arrestado? El señor Combs, para él le conviene. ¿Por qué? Porque más gente que existe, menos atención a él. De todas maneras, Jay-Z tendrá que responder a la demanda y será un juez quien decida si las acusaciones son falsas o no, o si el rapero sí debería pagar algún dinero. Varias cosas importantes que comentar, Raúl Lille y amables televidentes. Primero, Jay-Z dice que va a llegar hasta las últimas consecuencias para demostrar su inocencia. Por su familia, sobre todo, tiene una niña adolescente, Blue Ivy, que todas la hemos visto con ellos, tiene alrededor de 13, 14 años y tiene por su familia que demostrar su inocencia. De hecho, hace pocos minutos, los abogados de Jay-Z acaban de introducir una moción en la corte diciéndole que le hagan dismiss a este caso, que voten este caso porque no tiene sentido, o de lo contrario, él hará pública el nombre de la persona que lo está demandando, que hasta este momento es desconocido, y en la demanda se califica o se llama como John Doe, que es como las personas hacen una demanda cuando quieren mantener su nombre en privado.
Ok, pero Tania, después que se pone esta demanda, ¿se puede desestimar así? O sea, tú puedes como... No sé si el juez diría no o el juez dice, oye, vamos a ver las pruebas que hay. Esta demanda es creo que hace más de 20 años atrás. Imagínate, Raúl, hace más de 20 años atrás. Supuestamente la víctima tenía 13 años cuando esto pasó. No sé si en ese momento tenía cámaras de televisión en su casa como tiene ahora. Claro, como lo grababa o si todo. fue en la casa de él o fue en otro lugar. No Pero creo que tenía las casas en ese momento. Pero dicen que pasó después de un evento, creo que de los MTV Awards o de una de estas premiaciones grandes. Y tiene que haber sido en otro lugar, no tiene que haber sido en la casa donde él hacía todo esto. Bueno, Tania, muchísimas gracias. Vamos a ver qué pasa con este caso, porque obviamente, si esto es completamente mentira, Jay-Z tiene que estar insultado, Raúl, porque te llegan estas cosas y te usan, porque obviamente tiene mucho poder. Vamos a una pausa. Y si es verdad, y si es verdad, imagínate.